Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado El testimonio de los evangelios con relación a la personalidad de Cristo, en el cual se explica cómo los evangelios presentan a Cristo en el desempeño de su triple oficio como profeta, sacerdote y rey. El autor de este artículo es el hermano ministro Bulmaro González Hinojosa y fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre enero-marzo del año 2006. Este artículo fue revisado por el Consejo Editorial en función. El testimonio de los evangelios con relación a la personalidad de Cristo. Los evangelios presentan a Cristo en el desempeño de su triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Su ministerio profético no difiere en carácter del que cumplieron los profetas del Antiguo Testamento. Es la dignidad de su persona lo que constituye el profeta por excelencia. En los tiempos antiguos, Dios habló por medio de los profetas. Ahora, Él habla por medio de su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. De acuerdo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. El profeta de la antigüedad era un vocero de Dios. El Hijo es como Dios mismo. Como dice, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. De acuerdo a Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. En todas las dispensaciones, el profeta es un mensajero que Dios había enviado a su pueblo. ¿Para qué? En primer lugar, establezca la verdad. Y en segundo lugar, para que en tiempos de decadencia y apostasía, exhorte a la nación a buscar de nuevo la verdad de reprensión y exhortación. Y es solamente cuando el pueblo no presta oído a este mensaje que el profeta se convierte en un pregonero de cosas por venir. En este respecto, Cristo se halla también en armonía con los otros profetas, pues su ministerio tiene lugar después de que él ha sido rechazado en su carácter de rey. La espera y el carácter del ministerio de Cristo como rey se definen en el pacto davídico de acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 16, del cual el versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternalmente. Según este es interpretado por los profetas y confirmado por el Nuevo Testamento, este último no abroga ni modifica de manera alguna el pacto davídico, ni tampoco la interpretación profética del mismo, pero añade, eso sí, ciertos detalles que no aparecen en la visión del profeta. El Sermón del Monte es un desarrollo de la idea de justicia, como la característica predominante del reino mesiánico, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 5. Estas son las características del Mesías. En Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6, y del mismo libro, el capítulo 33, versículo 14 al 16.
El profeta antiguo testamentario se quedó perplejo en un mismo horizonte. Por así decirlo, el sufrimiento y la gloria del Mesías, de acuerdo a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. El Nuevo Testamento indica que estos se hallan separados el uno del otro por el presente de la edad de la Iglesia, y señala hacia el regreso del Señor como el tiempo cuando el pacto davídico da bendición y se cumplirá por medio del poder divino. De acuerdo a Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, y libro de Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36, y el mismo libro, capítulo 15, versículo 14 al 17. Justamente como el pacto de bendición concertado por Abraham se cumplió, en virtud del sufrimiento de Cristo en su primera venida. De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25, y de la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 6 al 14. El oficio sacerdotal de Cristo. Este oficio es complemento de su ministerio profético. El profeta representa a Dios ante el pueblo. El sacerdote es el representante del pueblo en la presencia de Dios. Debido a la pecaminosidad de los que representa, el sacerdote tiene que ofrecer sacrificios, y por ellos son seres necesitados. Él debe ser un intercesor compasivo, porque todo pontífice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, de acuerdo a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 y 8, y la misma carta en el capítulo 8, versículos 1 al 3. De igual manera, Cristo inició en la cruz su obra de sumo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios, de acuerdo a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y al presente se compadece de los suyos en perenne intercesión, de acuerdo a la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es el modelo de dicha intercesión. En los Evangelios debe distinguirse entre interpretación y aplicación normal. Mucho de lo que los Evangelios pertenece, en términos de estricta interpretación, a Israel o al reino mesiánico es, sin embargo, una revelación de la mente divina y tiene toda base en principios eternos como para ofrecer una aplicación moral al pueblo de Dios en cualquier dispensación. Es siempre la verdad que los limpios de corazón son felices porque ven a Dios, y que un ay de condenación es la parte que corresponde a los formalistas religiosos, ya sea bajo la ley o en la presente edad de gracia. Hay un énfasis especial en aquello que los 4 evangelios testifican en conjunto. Su testimonio unánime es el siguiente. Inciso A. En todos los evangelios se revela la persona singular de Cristo. El mismo Jesús es Rey en el Evangelio de Mateo, siervo en Marcos, hombre en Lucas y Dios en el de Juan. La pluma es diferente. Los incidentes en los que él aparece pueden ser diversos. El carácter en que es presentado varía en cada uno de los evangelios, pero él es siempre el mismo Cristo. Este solo hecho bastaría para demostrar la inspiración divina de estos relatos. Inciso B. Todos los evangelios describen el ministerio de Juan el Bautista. Inciso C. Todos los evangelios relatan la alimentación de los 5,000. Inciso D. Todos los evangelios revelan que Cristo se presentó a sí mismo como Rey, de acuerdo con lo dicho por el profeta Zacarías en su mismo libro, capítulo 9, versículo 9. Inciso E.
Todos los evangelios refieren la traición de Judas, la negación de Pedro, los juicios a que Cristo fue sometido, su crucifixión y su resurrección corporal. Y todo esto se narra como testimonio de que el supremo propósito de Cristo al venir a este mundo fue su muerte en la cruz. Que todo lo que precede a dicha muerte no fue sino la preparación para ella, y que de ella emanan todas las bendiciones que Dios ha concedido y concederá al hombre. Inciso F. Todos los evangelios narran el ministerio de Cristo resucitado. Esto es un ministerio que revela a Cristo como aquel que no ha sufrido cambios por los tremendos acontecimientos de la pasión y que se caracteriza al mismo tiempo por una nueva nota de universalidad y poder. Inciso G y último. Todos los evangelios señalan hacia la segunda venida de Cristo. El mismo Señor dijo después de la resurrección: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo número 28, versículo 18 al 20. Deseamos que este artículo sea de edificación, de escudriño y engrandecimiento para la obra de nuestro Dios. Paz sea a vosotros, amados hermanos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.